Me dicen cuando le salga. Según yo ya está grabando. Sí, ya. Excelente. Muy bien. En este tema tendremos como objetivo principal el que ustedes puedan comprender el porqué de las cosas. Porque verán que los compuestos carbonílicos, los cuales son el grupo funcional que vamos a estar viendo en general, van a actuar de diferente manera dependiendo de cómo ustedes vean a los reactivos. Vamos a empezar, primero que nada, analizando el bonito grupo carbonilo, el cual vamos a simplemente definir como, literalmente, un carbono con un doble enlace a un oxígeno. Aquí pondremos un grupo R y quiero que quede claro que con R me voy a referir a cualquier cosa que sea, digamos, una cadena o un hidrógeno, en este caso. O sea, vamos a decir que de este lado hay una cadena. Lo que importa es qué está unido del otro lado. Generalmente los grupos carbonílicos, a menos que sean de un solo carbono, pues van a tener su cadena de carbonos. Pero pues van a tener diferentes cosas acá unidas y vamos a referirnos a ellas como Z. Z puede ser cualquier otro grupo que esté del otro lado del carbonilo. No le vamos a prestar atención a Z por unos minutos. Vamos a primero analizar a esto de aquí, al carbono con su doble enlace con oxígeno. Así, de la misma manera que estábamos viendo el enlace de carbono con el halógeno en la clase anterior, podemos ver que el carbono está unido a un átomo electronegativo. Quizás no tan electronegativo como un halógeno, o quizás más bien no tan capaz de sostener esa carga negativa como lo es un halógeno, pero es el oxígeno. Y no solamente eso, está formando dos, no uno, dos enlaces por este doble enlace, vaya la redundancia. Significa que el carbono está compartiendo una mayor cantidad de electrones de los que compartía con el halógeno. Como está compartiendo más, hay, vamos a decir, mayor cantidad de sus electrones puestas en juego. Sí, eso es una buena manera de verlo. Están más electrones puestos en juego. Por lo tanto, a pesar de que este comportamiento electronegativo no va a ser tan grande, tan implícito como el que se ve en los halógenos, al tener mayor cantidad de electrones vamos a ver diferentes, o que el comportamiento que exhibirán estos dos átomos van a ser muy importantes. Ahora sí, carbono, recordemos que es un elemento en medio de los grupos, grupo 4. No es ni muy electronegativo ni muy electropositivo, lo cual significa que él tiende a compartir electrones. El oxígeno tiene una electronegatividad no tan alta, pero a pesar de eso sigue siendo muy alta. Por lo tanto, él va a tender a traer más hacia su lado durante más tiempo los electrones que esté compartiendo con el carbono. Una vez más, recordando, un enlace covalente ideal que sería entre dos átomos con poca diferencia de electronegatividad. Ejemplo, carbono-hidrógeno. Si nosotros estuviéramos mapeando, si pudiéramos ver la densidad electrónica como tal, como una nube, estaríamos viendo una nube muy uniforme, donde los dos átomos en todas sus áreas tienen la misma cantidad de electrones, de tal manera que están repartidas equitativamente, están siendo bien compartidas. Acá no. ¿Por qué? Porque como este es más electronegativo, significa que en vez de ver una nube uniforme, voy a ver una nube más cargada del lado del oxígeno. Pero recordemos lo que dijimos ahorita. Se está poniendo en juego mayor cantidad de electrones que con los halogenuros de alquilo. Por lo tanto, yo me imaginaría todavía más deficiente de electrones este carbono. Significa que, como va a quedar deficiente de electrones, que no se nos pase ponerle ahí la carga parcial positiva. Voy a colocar el libro acá para que no me estorbe. Esperando que no se caiga lo que esté ahí en medio de la clase y sea muy incómodo. Esto de aquí va a tener una carga parcial positiva y esto va a tener una carga parcial negativa. Al terminar, este deficiente de electrones significa que se parece a un electrófilo. ¿Y qué dijimos que eso significaba? Que es un sitio electrofílico. Recuerden, cuando hablamos del sitio de la molécula, vamos a decir eso, literalmente, sitio electrofílico. No es correcto decir que este es un electrófilo, porque el electrófilo es toda la molécula. No, esto es un sitio electrofílico. Y un sitio electrofílico puede actuar como electrófilo frente a un nucleófilo, así que él está constantemente viendo si llega a alguna especie con buena capacidad de compartir sus electrones para que se pueda unir.
Ahora, vamos a suponer, entonces, que un pequeño nucleófilo está muy feliz de la vida, va pasando por ahí y, pues, hace lo que todo un nucleófilo haría. Se une. Ah, voy a volver a dibujar todo esto para que vean la forma en la que lo voy a esquematizar. Pero más para los que tenemos aquí nuestro. Ya la nube de electrones no la voy a dibujar porque ya quedó entendida esa parte de que el carbono está deficiente. Ojo, todavía estoy dibujando Z aquí. En fin. Entonces, nuestro nucleófilo se ha unido y le ha proporcionado el par de electrones que le faltan al carbono para que ya esté bien unido. Eso significaría que si no pasa nada aquí, el carbono termina con 5 pares de electrones. Y eso ya dijimos que es un pecado, sacrilegio. Así que uno de estos grupos, precisamente el oxígeno, toma el par de electrones, uno de los pares de electrones del doble enlace. Ahora, esto es muy importante. Siempre, siempre que un compuesto carbonílico reacciona con un nucleófilo, va a llegar a este paso. Un paso donde se forma un intermediario tetraédrico. Es literalmente el segundo paso, o sea, más bien el segundo estado en el que está. ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque es la naturaleza de este estado tetraédrico la que va a definir qué tipo de reacción voy a observar yo. ¿Por qué? El nucleófilo se ha unido y se ha unido porque el carbono le está pidiendo que se una. Sin embargo, al unirse ha causado que el oxígeno tenga una carga negativa. Esa carga negativa es un estrés, es un desequilibrio en el equilibrio, valga la redundancia de nuevo. Entonces, esto se tiene que estabilizar. Hay dos maneras de que esto se estabilice. Una está expulsando a alguno de estos grupos. ¿Por qué? Porque esta carga negativa se debe a que algo se introdujo. Entonces, si algo es expulsado, la carga puede volverse a colocar en su lugar original. Eso es lo que nosotros esperaríamos porque ya sabemos de sustitución nucleofílica. Sabemos que un nucleófilo, cuando se une, suele expulsar a un grupo saliente. En este caso, Z va a representar, como ya dijimos, al otro grupo que no es la cadena de carbono unida al carbonilo. Y ese grupo es el que va a definir qué tipo de compuesto carbonílico tengo, ya si es una acetona, un aldehído, un ácido carboxílico, etcétera. Ahora, me imagino que ustedes podrán ver en su mente, no sé si proyectarlo, todos estos grupos que diferencian a los diferentes grupos funcionales de carbonilo tienen diferente capacidad de ser grupo saliente. Recuerden que las reacciones de sustitución nucleofílica en los halogenuros de alquilo se llevaban con facilidad porque teníamos el carbono y el halogenuro de alquilo. Cuando se va el halogenuro de alquilo me queda un ion halogenuro. ¿Y por qué dijimos que los halógenos son buenos grupos salientes? Porque la base resultante es débil. Significa que cuando él reacciona, termina estable, termina cómodo, ya no quiere seguir reaccionando. Por eso es una base débil. Entonces, recordemos esto, por eso les mencionaba, es muy importante que se lo graben el principio del grupo saliente. A mayor o entre más débil sea la base resultante, mejor es el grupo saliente. Por lo tanto, dependiendo de si la base resultante de Z es una base fuerte o una base débil, va a significar si Z puede salir o no. Si Z sale y se convierte en una base débil, significa que puede ser desplazada con facilidad. Si Z sale y no es una base débil, no se puede salir, no es un buen grupo saliente. Ahora, eso parecería que nada más muy pocos grupos pueden salir, es decir, que pueden sufrir una sustitución. En ese caso, ya para ver vamos a dividirlo en dos caminos. Uno donde Z sí puede ser expulsado.
Aquí es mejor que lo pongan en una especie de... Ok, por un lado vamos a tener cuando Z es expulsada. Vamos a ver que si lo voy a poner en... Por un lado tenemos cuando Z es expulsado. Esto de aquí no voy a poner ningún movimiento de electrones, lo voy a poner ya cuando ponga la opción. Y aquí vamos a tener. El nucleófilo se queda mejor unido al carbono, por lo tanto, este par de electrones regresa y Z es expulsado. De tal manera que he obtenido un producto de sustitución. A los compuestos que pueden reaccionar por sustitución nucleofílica en el grupo acilo, vamos a denominarlos compuestos carbonílicos de clase 1. Si Z no puede ser expulsado, generalmente es porque el nucleófilo no es lo suficientemente fuerte para justificar que se vaya Z. Ahora, en condiciones malas, es decir, utilizar un mal nucleófilo, pues el nucleófilo simplemente es expulsado, porque no puede haber ninguna sustitución. Sin embargo, si el nucleófilo es un buen nucleófilo, o si ustedes han colocado, o si ustedes han designado condiciones para que esto pueda ser atacado por malos nucleófilos y que no sean expulsados, nada más queda una opción para estabilizar esta carga, y es que se protone. Ok, no se va a expulsar nada, nada más vamos a estabilizar la carga. En este caso, y ahora sí vamos a poner el movimiento de electrones, el cual nada más va a ser la protonación del oxígeno por un ácido cualquiera. Y cuando eso ocurre, noten que pasamos de tener 3 enlaces con átomos diferentes a tener 4. Por lo tanto, esto de aquí es una reacción de adición. Esta de acá es sustitución nucleofílica, esta es adición nucleofílica. Y a los compuestos carbonílicos que reaccionan por adición nucleofílica porque Z no puede ser expulsado, vamos a clasificarlos como compuestos carbonílicos de clase 2. Muy bien. Les doy unos momentitos para anotar esto, pero como tal, esto es lo primero que quede claro. Son las dos clasificaciones que vamos a manejar. Clase 1 van a reaccionar por sustitución nucleofílica. Clase 2 por adición nucleofílica. Sustitución significa que yo tenía inicialmente un grupo y después ya no lo tengo. Adición significa que yo tengo inicialmente varios grupos y al final tengo uno más. Ojo, con la adición ustedes podrán observar que pasamos de tener dos enlaces con oxígeno a tener uno. Por lo tanto, veremos ahorita que ya lleguemos a las reacciones que muchas de estas involucran una reducción. Recuerden que el estado de oxidación de una molécula se mide generalmente por la cantidad de enlaces con oxígeno que tiene. Como ya tiene menos, se ha disminuido ese estado de oxidación, es decir, se ha reducido. Y entraremos en más detalles a eso ahorita. Entonces, ¿cuáles son los compuestos carbonílicos de tipo 1, de clase 1? ¿Y cuáles son los de clase 2? Dependiendo del grupo Z, vamos a decir cuáles son. Ahora sí. Empecemos por los de clase 1. Christopher, ¿Sí? los compuestos carbonílicos es lo mismo que decir derivados de ácidos carboxílicos, ¿verdad? No, no, no.
porque los aldehídos y cetonas no son derivados de ácidos carboxílicos. Ahorita permíteme que terminemos esto porque precisamente, qué bueno que me dices eso porque no tenía contemplado decirlo, pero menos mal que lo comentas. Veremos que no es lo mismo, o al menos yo no lo considero lo mismo. Entonces tenemos la clase 1. Ok, a ver, quiero que participen un poquito. ¿Cuáles son buenos grupos salientes? ¿Quién quiere ser valiente que me diga uno? El hidroxilo. ¿El hidroxilo es buen grupo saliente? Recuerda el principio del grupo saliente. Entre más fuerte sea la base, o más bien entre más débil sea la base resultante, más, mejor es el grupo saliente. Entre más débil sea la base resultante, mejor es el grupo saliente. ¿El hidróxido es una base fuerte o es una base débil? Fuerte. Entonces, ¿es bueno o es mal grupo saliente? Malo. Malo, así es. Ojo con eso. A ver, díganme una base débil. Agua. Agua. Vamos a ponerla en pausa. Ahorita hablamos de agua. ¿Otro? Alguien que haya estado en la clase del lunes, que literalmente fue lo que estuvimos mencionando y mencionando. Los halogenuros, muchachos. Recuerden que por eso precisamente es que pueden reaccionar por sustitución nucleofílica. Es decir, si yo tengo un halógeno unido a un carbonilo, aquí ya tengo un compuesto de clase 1, porque tengo un grupo funcional que es un buen grupo saliente y por lo tanto puede reaccionar por sustitución nucleofílica. Otro fácil de ver por qué es el ion carboxilato. Recuerden que les decía, el ion carboxilato es una base fuerte, la clasificábamos dentro de los buenos nucleófilos y bases fuertes, sí, pero de las bases fuertes es de las que menos reacciona, porque recuerdan que decía, se puede estabilizar su carga, así que es más estable que las demás. ¿Alguien recuerda que dijimos eso? Sí. Este es un ion carboxilato cualquiera. Tenemos una carga negativa en un oxígeno. Este puede llevar resonancia y tener dos formas resonantes. Y recordemos que tan solo tener formas resonantes ya le añade bastante estabilidad. Y este aquí regresa a su lugar. Entonces, este es negativo, sí, se puede utilizar como nucleófilo, sí, pero es fácil de expulsar. Recuerden que para que algo, voy a estar repitiendo bastante este principio de grupo saliente. Para que algo sea buen grupo saliente tiene que ser una base débil. Esta es una base relativamente intermedia, débil. Vamos a ponerlo de esa manera. Ok. Ahora sí. Ahorita mencionaron agua. Ajá. Agua. La cosa está, la cosa está en que para que salga agua, o más bien, el agua, a diferencia de estos dos que mencioné, que son los iones halogenuro y, como se dice, los iones carboxilatos, es neutra. Por lo tanto, para que el agua saliera, aquí ya tendría que tener agua, OH2 positivo. Eso no existe. Lo más cercano a eso es un ácido carboxílico. Pero ahorita dijimos, el grupo hidroxilo no es buen grupo saliente porque va a formar hidróxido. En efecto, no es grupo saliente, pero aquí va a lo que quería llegar. Estos dos son los únicos compuestos carbonílicos de clase 1 que vamos a manejar que son reactivos por naturaleza. Me imagino que recordarán cuando vieron pues compuestos carbonílicos o derivados de ácidos en clase de síntesis. Estos dos que vienen siendo los halogenuros de acilo
y estos que son los anhídridos. Estos dos son bien reactivos. Nada más les añades agua, reaccionan. Les añades alcohol, reaccionan. No necesitan ningún catalizador. Son muy reactivos. Están a cada rato queriendo irse este y este. Pero ¿qué sucedía con cosas como un ácido carboxílico o como un éster? ¿A un ácido carboxílico le añades agua, reacciona? No, no reacciona. Bueno, más bien a este no. A un éster le añades agua y reacciona, no. Va a estar ahí muy tranquilo y ya. ¿Qué tenías que añadirle a la reacción? Para que el éster reaccionara con agua tenías que añadirle ácido. ¿Por qué? ¿El ácido qué hace? Pues precisamente a estos dos ya los convierte en su forma que tiene un buen grupo saliente. ¿A qué quiero llegar ahora sí? Los ácidos carboxílicos, los ésteres y de una vez las amidas como tal no tienen buenos grupos salientes, pero están hechos de tal manera que si yo los coloco en un medio específico, es decir, en un medio ácido, lo que sale de aquí es un grupo saliente decente. Bueno, buen grupo saliente, decente en este caso. Las amidas son las que menos reaccionan ahorita, como veremos. Pero sí, estos dos reaccionan por naturaleza, sin catalizador. Estos tres son compuestos carbonílicos de clase 1, sí, pero en medio ácido. Veremos que estos tres necesitan catalizador ácido para reaccionar. Pues ya aquí de una vez los anotamos. Es un ácido carboxílico. Esta es una amida. Digo, este es un éster. Esta es una amida. Ahora, lo que preguntaba ahorita su compañera, compuestos carbonílicos de tal clase o eso, ¿es lo mismo que derivados de ácidos carboxílicos? No, ¿por qué? Estos de aquí son los derivados de ácidos carboxílicos, los de clase 1. ¿Por qué? Porque reaccionan de la misma manera por el mismo mecanismo. Estos de aquí van a reaccionar por sustitución nucleofílica. Todos. Ya sea que tenga que estar catalizada por ácido o no, pero los 5 reaccionan por sustitución nucleofílica. Como reaccionan de la misma manera, se pueden considerar derivados del ácido. Pero los compuestos carbonílicos de clase 2 no reaccionan por sustitución nucleofílica. Y nada más hay 2 compuestos carbonílicos de clase 2, los cuales son los aldehídos y las cetonas. ¿Por qué yo no considero estos dos como derivados de ácidos carboxílicos? Porque reaccionan por adición nucleofílica. ¿Por qué no reaccionan por sustitución nucleofílica? Porque, veamos, esto de aquí si se expulsa, sería un ion hidruro. Y esto de acá sería un carbanión. El ion hidruro es una cosa muy reactiva. Es una base fuerte, muy fuerte. No solamente es una base fuerte, o sea, no fue suficiente que estas fueran bases fuertes. Esto si lo coloco en medio ácido no le va a pasar nada. Porque esto no se estabiliza protonándolo. El ion hidruro es especial en cuanto a base. No les puedo explicar así 100% bien, pero es especial. Esta cosa no es como que digas, precisamente por esto. El medio ácido, recordemos que dijimos, hace que estos de aquí se protonen. ¿Cómo vas a protonar un hidrógeno si el hidrógeno ya es un protón? No se puede. Entonces, este de aquí no puede ser expulsado para nada. En cambio, y acá tenemos un carbanión. Una vez más, el carbanión no se puede protonar y es todavía
más básico, más inestable, en pocas palabras, que el ionidruro. Entonces, no, estos dos no se pueden expulsar, por lo tanto, nada más se pueden quedar y esperar a que algo protone al oxígeno negativo. Entonces, en conclusión, clase 1, halogenuros de acilo, anhídridos, ácido carboxílico, éster y amida, los cuales son derivados de ácidos carboxílicos porque reaccionan por el mismo mecanismo, que ya dijimos es sustitución nucleofílica. Clase 2, aldehídos y cetonas. No son derivados de ácidos carboxílicos porque no reaccionan por el mismo mecanismo. Y van a sufrir adición nucleofílica. ¿Hasta aquí quedó claro todo? ¿Está bien la duda ya? Sí, perfecto. Excelente. Ok. Vamos a empezar con los de clase 2, que son poquitos. Como tal, el mecanismo de adición nucleofílica no lo considero muy sencillo. Ok. De todas maneras, ya se los dibujé, pero para que quede claro y que quede bien establecido. El mecanismo general de una adición nucleofílica es el siguiente, muy rápido. Como les digo, es el primer estado o segundo estado más bien. Se repiten los dos, nada más cambia el segundo paso. En el primer paso yo voy a tener, aquí ya no voy a poner Z, voy a poner R y espero que puedan hacerse ustedes mismos la nota mental o indicación de que, bueno, voy a ponerle R'. R' representa ya sea otra cadena de carbonos o un hidrógeno. Nada más esos dos para que queden claro que son aldehídos y cetonas. Entonces tenemos nuestro compuesto carbonílico de clase 2. Disculpa que te interrumpa. Lo ¿Sí? que estás escribiendo no se ve. Esa parte del pizarrón de arriba no se ve, para que lo tomes en cuenta. Ah, ok. O sea, ¿se ve pixelado o no se alcanza a ver? Nada más se ve media R, ponle. A ver. Yo la veo completa. ¿Ya lo ves? Yo también lo veo completo. Díganme a qué le muevo entonces. Trata de salir y entrar de vuelta a la llamada. A lo mejor es eso. La vieja confiable. No, es que le tienes que picar ahí donde te aparecen más opciones y le pones a lo del marco para que se ajuste y ya te aparece como que más cuadrado y ya sale. Ya me salió, gracias. Excelente, muy bien. Entonces, aquí tenemos nuestro compuesto de clase 2. Primer paso, ya dijimos, ataque del nucleófilo. Y eso va a causar que el oxígeno recoja la carga. Tenemos nuestro intermediario tetraédrico con el oxígeno negativo. Segundo paso, nada más. Una molécula que pueda actuar como ácido, lo protona y lo estabiliza. Recuerden que esta es la manera en la que nosotros representamos un ácido cualquiera, un mecanismo. Y ya. Este es el mecanismo general. ¿Así de sencillo es? Sí, así de sencillo es. La única cosa que va a cambiar es el nucleófilo, porque todo lo demás va a ser lo mismo. ¿Y qué otra cosa puede cambiar? Veremos las variaciones del mecanismo. Aquí, el mecanismo general es muy fácil, pero, entre comillas, acordarte de cuándo hay que hacerle modificaciones es difícil. Y digo entre comillas porque no creo que sea difícil. Nada más es que se pongan truchas y ya. Pero sí, este es el mecanismo general. 2 pasos y un resultado. Y ya, eso es todo. ¿Okay? ¿Hasta aquí hay alguna duda de este mecanismo? ¿No? Excelente, todo bien. Bueno, vamos a empezar a ver los diferentes nucleófilos y reacciones que pueden llevarse a cabo aquí. El primer nucleófilo que veremos es un ionhidruro, pero como tal no es el ionhidruro así solito, H negativo, no. Los iones hidruros, como ya les mencioné, son muy reactivos si los tienes así solos, son muy agresivos
y pues la verdad no conviene mucho desperdiciarlos en reacciones tan sencillas por otras cosas. Para esto se utiliza una fuente de hidruro. Cuando digo fuente de hidruro me refiero a una molécula que tenga un hidrógeno que pueda salir como hidruro sin necesidad de tenerlo ya aislado. ¿A qué me refiero con esto? Un compuesto carbonílico de clase 2 puede reaccionar con boro y hidruro de sodio. Y después de un tratamiento ácido, observen que simplemente estoy intercambiando un enlace con oxígeno que formaba parte del doble enlace por un enlace con hidrógeno, de tal manera que ahora el enlace con oxígeno es sencillo. Esto convierte a la acetona o aldehído en un alcohol por adición de hidruro. Nada más para que se den la idea mental. ¿Por qué digo que es fuente de hidruro el borohidruro de sodio? Porque literalmente es esto. Como tal, aquí no hay ningún hidrógeno suelto negativo. Todos están unidos al boro. Pero muy fácilmente se puede ir directamente, pues, se puede soltar para unirse al carbonilo. Y una vez más, para que vean una demostración de lo sencillo que es hacer mecanismos cuando te aprendes el mecanismo general. El mecanismo de una adición de hidruro es el siguiente. Dibujo literalmente lo mismo del mecanismo general, compuesto carbonílico correspondiente. ¿Qué es lo único que voy a poner? Pues hidrógeno como nucleófilo. Pues llega, ataca, el oxígeno recoge. Segundo paso, tengo mi intermediario tetraédrico. Simplemente ese protón. Y ya. Así de fácil, así de sencillo. Ahora, ¿qué quiero que observen? Se ha formado un alcohol y el alcohol tiene la misma cantidad de cadenas de carbono que tenía originalmente el compuesto carbonílico. ¿Cuántas cadenas puede tener el compuesto carbonílico originalmente? Una o dos. Si es una, es un aldehído. Los aldehídos nada más tienen R y acá tienen hidrógeno. Entonces, y una cetona tiene dos, porque tienen sus dos cadenas que la definen como cetona. Por lo tanto, si un aldehído reacciona con boro y hidruro de sodio, me va a formar un alcohol primario, porque va a tener la misma cantidad de cadenas de carbono, es decir, una. Y si una cetona reacciona con borohidruro de sodio, me va a dar un alcohol secundario, porque va a tener la misma cantidad de cadenas de carbono. ¿Significa que algo me puede dar un alcohol terciario añadiendo hidruro? No. No y no, simplemente no. No se puede. Añadiendo hidruro. Ojo. Entonces, que quede claro. Si ustedes tienen para que hagan su propio check, si ustedes tienen un aldehído, al final les tiene que quedar un alcohol primario. Y si ustedes tienen una acetona, al final les queda un alcohol secundario. ¿Capichi? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Excelente. Ahora, vamos a hablar de un reactivo muy bonito, que ya llevamos mucho tiempo evadiéndolo. Es el reactivo de Grignard. El reactivo de Grignard hace referencia a esto. Es una cadena de carbonos que en algún carbono va a tener unido el grupo MgBr. También puede ser MgCl, menos común, pero también puede ser con cloro.
Pero sí, ¿qué tiene de especial este reactivo? Resulta que aquí estamos viendo un ejemplo. Aquí literalmente el magnesio está en medio del bromo y del carbono, donde esté unido. Significa que el carbono está en contacto directo no con el bromo, sino con el magnesio. Y aquí sucede algo muy interesante, porque ahora en vez de estar unido a un átomo que es más electronegativo que él, está unido a un átomo menos electronegativo que él. Y no menos como es el hidrógeno, que nada más tiene 0.2 de diferencia. No, si no me equivoco, el magnesio tiene como uno de diferencia de electronegatividad. 0.9, algo así. Entonces, aquí tenemos un enlace covalente, todavía no es iónico, no es tanta la diferencia, pero es un enlace covalente polar, donde el carbono es el que está parcialmente negativo y el magnesio es el que está parcialmente positivo. Pero es de esos enlaces covalentes polares que son muy polares, por lo tanto, está al borde de ser iónico. Como tal, todavía están unidos por un enlace, pero la mayor parte del tiempo, los electrones compartidos entre este y este están de este lado. De tal manera que el carbono casi parece como si tuviéramos un carbanión. Es decir, ahora tenemos carbono nucleofílico. ¿Y qué significa eso? Significa que lo podemos utilizar en reacciones donde lo queramos utilizar como nucleófilo. Podemos utilizar cadenas de carbono como nucleófilo. ¿Y eso qué implica? Que si yo hago una sustitución nucleofílica, yo reemplace un grupo como un halogenuro por una cadena de carbono. O que haga una adición nucleofílica. ¿Y eso qué va a implicar? Va a implicar que voy a añadir una cadena de carbono. Ahora, antes de proceder a la reacción, es importante que sepan cómo se obtiene esto. Un reactivo de Grignard se obtiene a partir del correspondiente halogenuro de alquilo. Como les repito, generalmente es un bromuro de alquilo, porque al final vamos a tener RMGBr. ¿Qué es lo que se necesita para convertirlo? Nada más el magnesio. Pero ojo, la reacción se tiene que llevar a cabo y sí lo tienen que poner, aquí sí es muy importante que pongan el disolvente, en éter etílico seco. Para el caso de halogenuros de alquilo, si se utilizan halogenuros de arilo, sí, también se pueden hacer reactivos de Grignard con halogenuros de arilo. Se utiliza en vez de éter etílico seco, tetrahidrofurano. ¿Por qué es importante que pongan el solvente? Al ustedes poner el solvente, están especificando que no hay agua ahí. ¿Y por qué es muy importante que no haya agua? Muy fácil. Esta cosa es tan nucleofílica y tan básica que quita los protones del agua. Y por lo tanto, se vuelve a convertir en una cadena. Y esto se va. Así de fácil. Se descompone, en pocas palabras. No es estable en agua. De hecho, precisamente, el reactivo de Grignard se tiene que preparar in situ. Nunca se guarda porque la humedad del ambiente se lo va a fregar. Entonces, esto es importante que se haga en éter o en tetrahidrofurano, que también es un éter. Espero que se acuerden cómo es el tetrahidrofurano. Entonces, sí, tienen que poner esto. Y por eso mismo, si ustedes van a preparar un reactivo de Grignard, solamente lo pueden preparar si no tienen grupos próticos en la molécula de halogenuro de alquilo que tienen. ¿Y qué significa grupo prótico? Aquel grupo con un heteroátomo que tenga hidrógeno. Es decir, si aquí tienen un hidroxilo como un OH, un mercapto, mercapto,
que es el SH, el tiol, o un amino, NH2, NH, no se va a poder llevar a cabo la reacción, porque el propio hidrógeno de ese grupo prótico dentro de la molécula o de la cadena va a descomponer el reactivo de Grignard. Entonces, ya claro esto. Si yo en vez de borhidruro de sodio utilizo un reactivo de Grignard, vamos a ponerle aquí, distinguirlo. ¿Qué va a suceder? Pues que en vez de añadir un hidrógeno, estoy añadiendo una cadena. Y por lo tanto, voy a tener una cadena de carbonos más de las que tenía al inicio. Entonces, aquí quiero que participen. Si un aldehído me da un alcohol primario añadiéndole hidruro, ¿qué me va a dar si le añado reactivo de Grignard? ¿Un alcohol? ¿Un alcohol de qué tipo? Primario. Primario. Un aldehído te va a dar un alcohol primario si le pones un reactivo de Grignard. Repítelo lentamente en tu mente y me dices si todavía estás de acuerdo con lo que dijiste. Menos que alguien quiera decirlo y antes. No. Acabamos de decir, cuando el compuesto carbonílico de clase 2 reacciona con borhidruro, se le está añadiendo hidrógeno, por lo tanto sigue teniendo la misma cantidad de cadenas. Es decir, con borhidruro el aldehído me da un alcohol primario, pero con un reactivo de Grignard estoy agregando cadenas de carbono. Tengo una más de la que tenía al inicio. Entonces, si el aldehído que tiene una cadena de carbono lo hago reaccionar con un reactivo de Grignard, ¿qué alcohol me va a dar? No me va a dar uno primario porque ya no va a tener una cadena. Me va a dar un alcohol secundario. ¿Ok? ¿Y una acetona? ¿Qué me va a dar? El Terciario. El terciario, así es. Ojo, por favor. Entonces, un aldehído me da un alcohol secundario con reactivo de Grignard. Y como tal, antes de seguir con eso. En los mecanismos de reacción se suele escribir al reactivo de Grignard como el carbono negativo, como si fuera un carbanión. Y literalmente nada más va a cambiar esto. Bueno. Ok, entonces, aldehído me da alcohol secundario, cetona me da alcohol terciario con reactivo de Grignard. ¿Habrá alguna manera de que me salga un alcohol primario? ¿Alguien quiere decirme? Sí, no. Aldehído más Grignard, ¿qué producía? Me produce un alcohol, pero un alcohol con una cadena más de la que tenía al inicio. ¿Sí? Pues creo que no se podría primario, porque si nada más se puede a partir de aldehídos y cetonas, creo que no hay forma. Ujú. ¿Cómo se llama esto? Formaldehído. Formaldehído. Es un aldehído, ¿verdad? Ah, sí. Es un aldehído sin cadenas de carbonos. Es el único aldehído sin cadenas de carbonos porque como tal, pues, es literalmente un carbonilo, el aldehído compuesto carbonílico de un carbono. Si haces reaccionar un reactivo de Grignard con formaldehído, te da un alcohol primario.
Parecerá como que nada más es una, ¿cómo se dice? Como que es una reacción muy específica, pero no, ahorita nos daremos cuenta, ahorita y en la siguiente clase nos daremos cuenta que el formaldehído, se utiliza bastante porque, entonces, ¿qué pasa si tú tienes un reactivo de Grignard? O sea, tú tienes tu cadena lista, pero te falta un carbono, específicamente te falta un carbono y un grupo hidroxilo. Hazlo reactivo de Grignard y reaccionalo con formaldehído, porque eso se va a convertir. Es decir, si yo tengo, digamos, si yo tengo uno bromopropano, pero yo quiero ¿cómo se dice? Uno butanol. ¿Cómo le puedo hacer? Pues esto lo convierto en reactivo de Grignard y lo hago reaccionar con esto. Y ya le añadí un carbono y un hidroxilo. Esta reacción es muy útil. Muy, muy, muy útil. Pero sí, entonces, para concluir estos dos, el borohidruro no añade cadenas, añade hidrógenos. Por lo tanto, me va a dar un alcohol con la misma cantidad de cadenas de carbono que yo tenía al inicio. Es decir, aldehído me da alcohol primario y cetona me da alcohol secundario. Un reactivo de Grignard sí añade cadenas, añade una. Por lo tanto, aldehído me va a dar un alcohol secundario y una acetona me va a dar un alcohol terciario. Y reaccionar con formaldehído me va a dar un alcohol primario. ¿Queda claro todo esto? Sí. Excelente. Muy bien. Un aldehído cetona también puede reaccionar con otros nucleófilos. El primero de ellos que vamos a ver es, bueno, déjenme checar para asegurarme de que sí estoy siguiendo el orden correcto de lo que les voy a decir. Ah, vamos a ver otros dos antes de pasar a los especiales. Puede reaccionar también con ion cianuro, pero ojo, presten atención a la manera en que voy a redactar esto. Notarán que nada más voy a poner esto, eso, hídrico. Esto de aquí se conoce como cianohidrina, una molécula donde un átomo de carbono alberga un grupo hidroxilo y un grupo ciano al mismo tiempo. ¿Por qué son importantes? Ahorita veremos. Pero, ¿por qué escribo así la reacción? Es decir, exceso de cianuro de sodio y ácido clorhídrico. La diferencia entre esta y las anteriores es que las anteriores las hacía en dos pasos. Primero añado nucleófilo y luego el ácido. Aquí las añado al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el cianuro de sodio reacciona con ácido clorhídrico y así, si yo añado esto en exceso, parte del cianuro de sodio va a reaccionar primero como nucleófilo y otra parte va a reaccionar con el ácido clorhídrico para proporcionarme el ácido que va a protonar en el segundo paso. Eso hace que me ahorre, hace que como tal la reacción sea más práctica. En vez de yo decir, bueno, primero te añade esto, espérate tantito tiempo, luego añádele otro ácido. No, añádelos al mismo tiempo y de una vez. Entonces el mecanismo queda así. Deidocetona reacciona con el ion cianuro, que es el nucleófilo. Recoge el par de electrones.
el grupo ciano y finalmente aquí el ácido cianhídrico. Y ojo, aquí ven otra ventaja. Cuando el oxígeno se protona, ¿qué se va a liberar? Se va a liberar cianuro negativo, el cual puede volver a actuar como nucleófilo o puede volver a reaccionar con más ácido para seguir formando ácido cianhídrico. Es simplemente por conveniencia. Es más fácil, como tal, hacer la reacción mejor. Es una de las... Sí, prácticamente es una reacción mejorada, muy conveniente. Y ya finalmente obtengo yo mi cianhidrina. Ahora, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué se les recalca esta reacción en específico? Las cianhidrinas, ya lo veremos en la clase cuando lleguemos a derivados de ácidos carboxílicos. Como tiene un grupo ciano, es un nitrilo también. Los nitrilos, por hidrólisis ácida, es decir, si reaccionan con agua y ácido clorhídrico, se convierten en ácidos carboxílicos. Y esto me sirve, una cianhidrina, porque así yo voy a obtener un ácido alfa hidroxicarboxílico. Recuerden que cuando decimos alfa, beta, gamma, delta, sigma, etcétera, etcétera, estamos hablando de posiciones. Cuando digo ácido alfa hidroxicarboxílico, significa que en la posición alfa, es decir, en literalmente un carbono de distancia, hay un grupo hidroxi. Hay un ácido alfa hidroxicarboxílico, es decir, tiene un grupo hidroxi en posición alfa. Y ya después, para otras reacciones, es útil eso. Pero por eso es importante recordar las cianhidrinas. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda? Una reacción muy sencilla. Nada más recordar esta variación. Aquí notarán que ya no le puse HB porque yo ya te estoy especificando que el ácido cianhídrico va a ser el ácido que va a reaccionar. ¿Todo bien? Sí, todo Excelente. bien. Y el otro nucleófilo que les voy a mostrar son los iones acetiluro. Los iones acetiluro, ¿de dónde se forman? A partir de los alquinos. Recordemos los alquinos terminales, un alquino terminal. Los alquinos terminales tienen un hidrógeno unido a uno de los carbonos del triple enlace. Por lo tanto, es un hidrógeno unido a un carbono sp. Los carbonos sp, no recuerdo específicamente cómo explicárselos, pero ahorita no es necesario, 100%. Pero el simple hecho de que el hidrógeno esté unido a un carbono sp lo hace ligeramente ácido. Es decir, del alquino original que teníamos aquí, el hidrógeno, si tú lo fuerzas a salir con una base fuerte, sí se va a ir y te va a generar un ion acetiluro. Generalmente la base que se utiliza para quitar el hidrógeno ácido de los alquinos terminales es amiduro de sodio, NaNH2. ¿Okay? En fin, tú ya con tu ion acetiluro lo puedes hacer reaccionar como nucleófilo. ¿Y qué va a suceder de eso? Pues va a ser como unir un reactivo de Grignard, porque al final de cuentas vas a unir una nueva cadena de carbonos. ¿Cuál es la ventaja? Que vas a unir un triple enlace directamente en la posición al lado del grupo hidroxi, del alcohol que se te va a formar. Ojo, esta reacción, notarán que no he puesto el ácido porque el ácido es especial. No tanto especial, sino que se necesita utilizar un ácido débil. El ácido débil ideal para esta reacción es el ion piridinio.
el cual es literalmente una piridina protonada, es decir, el análogo del benceno con nitrógeno, sustituyendo a un carbono. ¿Por qué se utiliza este? Veamos el mecanismo. En el mecanismo aquí nada más tendríamos, en vez de ion cianuro, pues, como les digo, nada más estamos sustituyendo el nucleófilo. Tendríamos al ion acetiluro. Ok, ya tenemos nuestro ion acetiluro aquí unido. De tal manera que tenemos ahora el paso de protonación. ¿Pero qué sucede? Sucede que los alquinos, si recuerdan, también se pueden protonar. Reaccionan por adición electrofílica. Así es como se convierten en alquenos y cosas así. Entonces, necesitamos un ácido que pueda protonar a este, pero que no pueda protonar a este. Es decir, un ácido débil. Ahí es donde entra el ion piridinio, porque el ion piridinio es un ácido débil. Y aquí en el mecanismo vamos a poner el ion piridinio. El cual le va a proporcionar el protón oxígeno. Y ahora sí, aquí voy a tener yo el alcohol con un triple enlace en el siguiente carbono. Y ya, esa es la reacción con iones acetiluro, la cual tiene como variante que se utiliza ion piridinio como ácido. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Excelente. Aquí terminamos la parte de nucleófilos normales. Vamos a entrar a nucleófilos débiles. ¿Perdón? No lo borres, no lo borres. Ah, ok, ya. Bueno, aquí terminamos la parte de estos nucleófilos. Vamos a entrar a los nucleófilos débiles. ¿Por qué los nucleófilos débiles los vamos a ver diferentes? Porque necesitan un catalizador. Son nucleófilos, bueno, no, aquí, ojo, para que vean que me sigo equivocando. Los malos nucleófilos. Los malos nucleófilos, como son malos, no se pueden unir con tanta facilidad. Y recuerden que les decía, cuando está el intermediario tetraédrico, el carbono tiene que decidir si expulsar a Z o a alguien más. Como estamos en clase 2, Z no se puede expulsar definitivamente. Entonces, por naturaleza, expulsaría al nucleófilo. Los que acabamos de ver son buenos nucleófilos, por lo tanto, no puede expulsar ni a Z ni el nucleófilo que acabamos de introducir. Pero si nosotros intentamos introducir un mal nucleófilo, pues sí lo va a poder expulsar. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos utilizar un catalizador que haga al carbonilo más reactivo. Y ese catalizador es medio ácido. Las siguientes son adiciones catalizadas por ácido. Vamos a ver a dos malos nucleófilos, sí. El agua y un alcohol. Empecemos con el agua. Necesitamos un catalizador ácido. Así que tenemos nuestro compuesto carbonílico de clase 2. Para que este reaccione con agua, tiene que estar en medio ácido. Pueden ponerle así agua y medio ácido, o pueden ponerle agua y ácido clorhídrico. Según yo. Déjenme continuarlo para ver cómo es mentira. Oh, sí. Bueno, el libro lo maneja como agua y ácido clorhídrico. Vamos a ponerlo de esa manera. Pero técnicamente también está correcto que nada más pongan agua y ácido. Agua, ácido clorhídrico. Esto me va a añadir el agua. Es decir, me va a añadir un grupo hidroxilo. Me va a formar un hidrato. Un hidrato es aquella especie donde tenemos dos hidroxilos unidos en el mismo carbono. Ok.
¿Cómo se lleva a cabo este mecanismo? Aquí va a haber vamos a ver una variante. Y la variante está en el primer paso, porque el primer paso va a ser la catálisis, es decir, lo que hace que el carbonilo se vuelva más reactivo. ¿Y qué hace más reactivo al carbonilo? Protonarlo. ¿Por qué? Porque el carbonilo y tenemos el carbonilo, el compuesto carbonílico, y el primer paso va a ser protonarlo. Pero lo que se va a protonar pues va a ser el oxígeno, obviamente. ¿Por qué este carbonilo es más reactivo que el carbonilo normal? Porque ahora necesita con urgencia que algo se introduzca aquí para él llevarse el par de electrones y quedar como OH neutro. Entonces es aquí donde llega el mal nucleófilo, es decir, el agua. Y ponemos H2O, llega y ataca como nucleófilo. Ahora sí, ya puede tomar nuestro carbonilo protonado el par de electrones y quedarse tranquilito. Dejar de andar todo estresado. Ojo, aquí también va a cambiar por eso mismo que el oxígeno ya no va a estar negativo. Y por eso, y porque, de hecho, si lo ven de cierta manera, es como si estuviéramos cambiando el orden de los pasos. Ya no es la protonación hasta el final. Ahora la protonación es desde el inicio. En fin. Pero lo que sí va a faltar es que el agua pierda un protón. Eso no significa que tengamos que añadir una base como hidróxido de sodio o cosas así, no. Simplemente que el mecanismo va a tener un paso más de desprotonación. Recordemos que aquí ponemos B de cualquier base pueda llegar y llevarse un hidrógeno de tal manera que el oxígeno recupere su par de electrones. Y ahora sí, ya tenemos nuestro bonito e hidratante hidrato. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo les sugiero que se acuerden de esta variante? Pues porque están utilizando un mal nucleófilo, agua. Por lo tanto, van a tener que hacer catálisis con ácido. Y por lo tanto, el primer paso va a ser la protonación del carbonilo. Ahora tenemos el carbonilo protonado, que es atacado por el mal nucleófilo. Y por último, la desprotonación del nucleófilo por una base cualquiera del medio. Ya tenemos nuestro hidrato. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Todo bien? ¿Vieron por qué se llevó a cabo el mecanismo? Sí, todo bien. Excelente. Recordarán que cuando hablamos de agua con respecto a su nucleofilicidad o su uso como nucleófilo, ya les he mencionado que los alcoholes son prácticamente lo mismo que el agua, que en vez de tener un hidrógeno tienen una cadena de carbonos. Y sí, por eso mismo el agua y los alcoholes reaccionan prácticamente de la misma manera. Aquí, sin embargo, vamos a ver que habrá una ligerita variante, la cual es completamente explicable. Ok, si ahora el compuesto carbonílico de clase 2 reacciona con alcohol en vez de con agua, vamos a obtener esta especie. En vez de tener dos OHs en el mismo carbono, vamos a tener un grupo alcoxilo y un grupo hidroxilo, que son prácticamente lo mismo, ¿sí? Pero pues aquí vamos a tener una cadena extra de carbono. Al principio esto parecerá muy pues, X, porque va a parecer que es lo mismo. Y es que al inicio es lo mismo. Es decir, primer paso, protonación del carbonilo, mismo. Segundo paso, en vez de agua, nada más pongo alcohol.
cual ataca y ahora el carbonilo recoge el par de electrones. Y aquí en vez de tener agua, es decir, un ion oxonio, sigo teniendo un ion oxonio, pero en vez de un hidrógeno tiene una cadena de carbonos. Y también una base llega y se los lleva. Y aquí voy a tener OR en vez de OH. Christopher, entonces, ¿dónde está el chiste de esto? Sucede que esto pasa con un mol, un equivalente. Es decir, si ustedes ponen la misma cantidad de aldehído o cetona que de alcohol, sucede esto. No sucede nada interesante, entre comillas. Pero, ¿qué sucede? Nosotros ponemos 2. Pues no pasa nada, Christopher. Ya se acabó el... ¿Cómo se llama? Ya se acabó el aldehído. En efecto, ya no hay aldehído, ya hay puro de esto. Pero tenemos aquí 2 grupos que potencialmente se pueden protonar. Y oh, sorpresa, estamos en un medio ácido. ¿Eso en qué afecta? Ahorita si hubiéramos puesto el doble de agua, digámosle, en la reacción de hidratos, no le iba a pasar nada porque cuando yo ya tengo mi hidrato, si uno de estos dos se protonara, imaginemos que se va y entra uno nuevo. Seguimos teniendo hidrato, no le pasó nada. No reacciona porque se sigue expulsando agua, pues vas a tener lo mismo. Pero si yo aquí ya tengo algo diferente, OR, tanto este como este se pueden protonar. Si se protona este y se va, pues nada más llega otro OR y no le pasa nada. Estamos en la misma situación. Pero si se protona el grupo hidroxilo, se va para que llegue un grupo OR a ocupar su lugar que tenemos. Tenemos ahora 2 grupos OR en el mismo carbono y eso ya es diferente. Pero Christopher, entonces significa que tenemos 50% de probabilidad de que eso ocurra. En teoría sí, pero es aquí donde hacemos uso de nuestros conocimientos de química analítica. Recordamos el principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier dice, si tú colocas un desequilibrio, más bien, si tú perturbas el equilibrio de un lado de la reacción, se va a ir al lado contrario o va a tratar de compensar ese lado. A mí siempre me gusta recordarlo como que, ok, tú ya reaccionaste, valga la redundancia, una reacción. Así que tú tienes casi puro producto, muy poquito reactivo. ¿Qué sucede si a esa reacción que ya está en equilibrio, es decir, que ya están las proporciones de acuerdo y concordando con la constante? ¿Qué sucedía si ustedes añadían más reactivo? El equilibrio se desplazaba a los productos, porque el equilibrio detecta, oye, a mí me está sobrando reactivo, no, vamos a hacer más productos. ¿Qué sucedía si ustedes añadían más productos? El equilibrio a los reactivos, porque él dice, no, estoy teniendo más producto del que quiero, vamos a regresarlo tantito. Bueno, acá ya estamos en un equilibrio. Vamos a volver a poner el OH. Acá ya estamos en un equilibrio. Si nosotros si nosotros seguimos poniendo ácido, ponemos agua, significa que, como ya mencionamos, hay un 50% de probabilidad de que ocurra aquí o que ocurra acá. Pero, ¿qué pasa si yo pongo un exceso de alcohol? Es decir, estos 2 equivalentes. Yo voy a tener mucho alcohol en los reactivos. Después de que se lleva a cabo la primera reacción, me sigue sobrando alcohol. Entonces, cuando el ácido tenga que elegir entre protonar a este o a este, no le conviene protonar al OR. ¿Por qué? Porque si protona al OR y digamos otra molécula de agua lo reemplaza, ¿qué se va a soltar? Se va a soltar alcohol, pero el alcohol es un reactivo. Y mi equilibrio me dice, a mí ya me sobra reactivo, ¿por qué me estás añadiendo más? No, lo que quiere es consumir el reactivo. Entonces no va a protonar el OR, se va a protonar
el hidroxilo. ¿Por qué? Porque cuando se protona el hidroxilo, al salir no produce alcohol, produce agua y el agua es un producto. Por lo tanto, el reactivo que me sobra se puede consumir y el equilibrio se cumple. ¿Sí se entendió todo lo que quise decir? ¿O lo revolví? La explicación más despacio que se me ocurre, pero de verdad eso resuelve muchas dudas, al menos desde mi perspectiva. ¿Está todo comprendido? Voy a tomar el silencio incómodo como un sí. Pero entonces, aquí como tenemos exceso de alcohol, el siguiente paso, porque la reacción no termina aquí, va a ser que se vuelva a protonar, como les mencionaba, uno de estos. ¿Y cuál va a ser el que se va a protonar? Ya dijimos que es el hidroxilo. El hidroxilo se protona y se forma un nuevo ionoxonio. Este ionoxonio, recuerden, es un excelente grupo saliente, como le pasaba con los ácidos en la nitración, en la sulfonación. Es un excelente grupo saliente, entonces. En este paso, el ionoxonio se va y se lleva el par de electrones que tenía unidos con el carbono. ¿Pero qué sucede si se los lleva? El carbono va a quedar con 3 enlaces, lo que significa que va a quedar deficiente de electrones, por lo tanto va a estar con un carbocatión. Un carbocatión es un estrés innecesario. A menos que no haya manera de evitar que se forme el carbocatión, se va a formar. Así que la molécula checa si hay algún átomo que pueda evitar que se forme el carbocatión. Para eso, el oxígeno del OR llega al rescate y utiliza uno de sus pares de electrones momentáneamente para formar un doble enlace. Y es aquí donde les pregunto. Esto de aquí, ¿a qué paso del mecanismo se les figura? ¿A cuál se parece? ¿Alguien? ¿La imaginación? Ojo, les estoy diciendo parece, no es igual. Hay una pequeñita diferencia, pero se parece mucho a un paso. ¿No? Segundo, ¿A este? sí, bueno, a mi parecer. Sí, muy bien, muy bien. Tienes un carbonilo protonado. Aunque bueno, realmente no es protonado, es positivo, porque aquí ya no tienes un protón, tienes una cadena. Pero sí, muy bien observación. Este carbonilo está en el mismo estado que acá. Y como dijimos, un hidrógeno y una cadena de carbono reaccionan de la misma manera prácticamente. Por lo tanto, ¿qué es lo último que falta? Bueno, lo penúltimo. Que la otra molécula de alcohol, que no hemos mencionado todavía, llegue y realice un segundo ataque nucleofílico. Esto recoge el par de electrones. Este de aquí ya está neutro. Y este de aquí al cual se parece, pues al siguiente. ¿Y qué es lo que pasaba ahí? Una base llega, desprotona el ionoxonio, de tal manera que recupera su par de electrones. Y ahora sí, tengo mi producto final. Donde tengo dos grupos alcoxi unidos en el mismo carbono. Esta es una adición de alcohol en vez de agua. ¿Y cómo se llaman estos productos?
Cuando vienen de una cetona, les vamos a decir cetales. Cuando vienen de un aldehído, les vamos a decir acetales. Estos de aquí. Pero, ¿qué sucede si yo hago la reacción con un equivalente? Pues voy a obtenerlo de acá. ¿Y cómo se llama esto de acá? Utilizamos el prefijo emi, que si no me equivoco, en griego significaba algo así como incompleto. Esto es como un cetal o un acetal incompleto. Entonces, si la reacción de un aldehído con alcohol nada más la realizo con un equivalente, esto es un hemiacetal, punto, hemiacetal. Y si la hago con dos, se forma el acetal. Y si esto es una acetona, reaccionando con alcohol, con un equivalente, es un hemicetal. Y si reacciona con los dos, es un cetal. ¿Queda clara esa parte? Se confunde mucha gente ahí, pero nada más es que recuerden eso. Hemi es cuando nada más se une un alcohol. Y pues sin el hemi es cuando se unen los dos. Y cetal con C de cetona y acetal con A de aldehído. ¿Todo bien? ¿Todo bueno, bonito, barato? Para el ácido, nada más es necesario un equivalente, ¿verdad? Porque se vuelve a Así regenerar. es. Porque así es, exactamente. Tú mismo lo dijiste. Porque el ácido es un catalizador. Aquí se está. ¿En qué parte es eso? Ah, aquí. Recuerda que una base cuando toma un hidrógeno se convierte en un ácido de vuelta. Sí, aquí. Esta precisamente es la que vuelve a protonar el hidroxilo. Y al final se suelta. Sigues teniendo ácido. Exacto. ¿Alguna otra duda? ¿Podrías repetir lo de mi acetal y acetal para anotarlo? Claro, claro. Aquí podemos partir de una cetona o de un aldehído. Lo podemos hacer con dos o con un equivalente de alcohol. Si lo hacemos con dos, la reacción se realiza por completo. Si lo hacemos con uno, se realiza de manera incompleta y se detiene aquí. Si se hace de manera completa, es decir, con dos y viene de un aldehído, vamos a decirle acetal. Y si viene de una cetona y se hace completamente, le vamos a decir acetal. Ahora, si la hacemos con un equivalente, significa que la reacción, una vez más, está incompleta. Utilizamos el prefijo emi, que significa incompleto. Se detiene aquí y venimos de un aldehído. Es un hemiacetal, un acetal incompleto. Y si viene de una acetona, este es un hemiacetal, un cetal incompleto. Acetal con A de aldehído y cetal con C de cetona. ¿Ok? Ya me quedó claro, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Para pasar al último subtema de esta parte y ya dar por terminado el día de hoy. Ok. Ahora no vamos a ver nucleófilos débiles ni fuertes. Vamos a ver los que yo les decía en la clase del lunes, los que asistieron, que yo considero nucleófilos intermedios, los cuales son las aminas neutras. Las aminas neutras aquí van a tener una manera diferente de reaccionar. Y ya veremos que, de hecho lo voy a tener que borrar, ya veremos que el producto que nosotros obtengamos
va a depender del tipo de amina que utilicemos. Primero, un aldehído cetona que reaccione con una amina primaria, y el catalizador en este caso no es ácido, son trazas de ácido. Cuando decimos trazas de ácido, recuerden que significa que se añade una muy pequeña cantidad. ¿Por qué se añade muy pequeña? Porque el nitrógeno, porque la amina es una base, se va a fregar al ácido si añades mucho. Esto te produce una imina, es decir, carbono doble enlace nitrógeno. Si en cambio un aldehído cetona reacciona con una amina secundaria, una vez más, con trazas de ácido, se obtiene, en vez de una imina, aquí es necesario que aquí pongo el carbono porque es necesario destacar el carbono adyacente en este caso. Yo voy a poner CH2, pero como tal puede ser un CH, ¿okay? Aunque haya un hidrógeno aquí. Esto va a formar una enamina. Es decir, un grupo amino en un carbono que forma un doble enlace. Lo curioso de esto va a ser que las dos siguen exactamente el mismo mecanismo, con la excepción del último paso. ¿Y cuál va a ser la cosa o el factor que cambiará el comportamiento de esta reacción? La cantidad de hidrógenos que tiene la amina. Vamos a ver el mecanismo de reacción. En este caso, ¿cómo se llama? Esto de hecho es técnicamente un catalizador, ¿sí? Pero no está catalizando de la misma manera que ahorita vimos. No, el primer paso no es la protonación del carbonilo. De hecho, no, fíjense que no es un catalizador, es como tal reactivo para estabilizar el oxígeno, porque ahorita veremos que inicia reaccionando como si fueran las adiciones que vimos al inicio, pero cambia. Entonces, ¿cómo es el mecanismo? En el primer paso, va a ocurrir el ataque de la amina. Vamos a empezar con la amina primaria. Ocurre lo usual. El oxígeno repele el par de electrones y se va a hacer negativo. Aquí está positivo, ojo. Aquí se protona con las trazas de ácido que añadimos. Y aquí se desprotona se llama, y se desprotona el grupo amino que se acaba de unir.
Lo voy a escribir así, pero es prácticamente lo mismo. Aquí el otro hidrógeno. Una base cualquiera del medio llega, lo lleva, de tal manera que el nitrógeno recupera un par de electrones. Pareciera como si fuera una mezcla de, ¿cómo se dice? No, de hecho, pareciera como si, sí, una mezcla de ambos mecanismos, porque no se protona y aparte lo que se va a unir se tiene que desprotonar. En fin. El chiste es que al cuarto paso tenemos nuestro intermediario tetraédrico, el cual vamos a llamar carbinolamina. Esto como tal es, entre comillas, un producto, pero no es el que vamos a aislar. Antes de proseguir, quiero que noten que aquí el nitrógeno de la mina acaba de perder un hidrógeno y le queda uno porque estamos hablando de una mina primaria. En fin. Bueno, cuando llega el paso de carbinolamina, todavía tenemos trazas de ácido, así que el ácido protona al, ¿cómo se dice? Al grupo hidroxilo. Se forma un ion oxonio y como se imaginará, el ion oxonio se va a querer ir. Lo dibujo para abajo. Y va a pasar lo mismo que ahorita pasaba con los de catálisis por ácido. Porque el ion oxonio se va, entonces el carbono no puede formar un carbocatión, va a buscar algo que le impida hacerlo y el nitrógeno le va a prestar por un momento el par de electrones para formar un doble enlace. Y por último, una base llega y se lleva el hidrógeno que quedaba. Aquí la imina está protonada, está positivo. El nitrógeno recupera el par de electrones y ya tenemos nuestra imina. Antes de pasar a las secundarias, ¿entendieron qué ocurrió aquí? Primer paso, pues todo va normal. Ataque del nucleófilo. Segundo paso, protonación del oxígeno. Tercer paso, desprotonación del grupo amino y se forma la carbinolamina. Cuarto paso, protonación de vuelta del grupo hidroxilo y formación del ion oxonio. Quinto paso, expulsión del ion oxonio y formación del doble enlace carbono-nitrógeno, de tal manera que queda una imina positiva. Y último paso, desprotonación de la imina. Pero ojo, porque el nitrógeno tiene hidrógenos disponibles. Y ya tenemos nuestra imina. ¿Alguna duda hasta aquí? Parte no. Muy bien. ¿Qué sucede si hubiéramos tenido la amina secundaria? Literalmente nada cambiaría, les digo, es el mismo mecanismo. Entonces, aquí en vez de tener RNH2 tendríamos, pues, R2NH, es R2NH. Y aquí, como tenemos R2NH, nada más tenemos un hidrógeno para perder, el cual se va en este paso. Y se sigue formando la carbinolamina. Tenemos ya NR2.
Mismos pasos. Y vamos a tener NR2, se sigue formando el ion oxonio. Pero ¿qué va a suceder aquí? Se va a formar el doble enlace, pero ahora ya no tenemos hidrógenos que puedan estabilizar esa imina. Aquí sí se va a formar doble enlace nitrógeno-carbono positivo, pero ya no va a poder llegar ninguna base a quitar un hidrógeno del nitrógeno porque no hay. Entonces se va a buscar otro átomo que le pueda dar un hidrógeno. En este caso, va a ser el carbono, uno de los carbonos adyacentes al carbonilo original. Y vamos a denotar esto que va a ser. Y en vez de que se le quite un hidrógeno al nitrógeno, se le va a quitar un hidrógeno al carbono adyacente al doble enlace carbono-nitrógeno. Cuando eso ocurre, el par de electrones se va a quedar aquí. Por lo tanto, ya no es necesario que el nitrógeno esté compartiendo su par de electrones y lo recupera. Ya no hay doble enlace carbono-nitrógeno. Y por último, entonces este par de electrones se coloca en medio de los dos carbonos, los cuales se van a estabilizar por medio de un doble enlace. Y al final voy a tener una enamina. Grupo amino unido a un doble enlace carbono-carbono. ¿Entendieron cuál es la diferencia? Noten que lo fundamental que fue la cantidad de hidrógenos que yo tenía. Mismo mecanismo, exactamente el mismo, nada más cambia aquí. ¿Y por qué? Por un mísero hidrógeno. Y por eso se ven como si fueran productos completamente diferentes. Pero ¿saben qué fue lo único que cambió? La posición del doble enlace. Como no se pudo formar aquí, como no se pudo mantener aquí más bien, se tuvo que formar acá. Y ya. Y ya. ¿A qué quiero que lleguen con esto? Por eso les decía al inicio de esta sesión. Mi objetivo principal en esta parte es que puedan observar y lo puedan comprender. Que no digan, ah, sí, se forma en amina porque sí. Ah, sí, se forma imina porque sí. No, quiero que ustedes sepan. Se forma imina porque el doble enlace sí se pudo conservar. Porque aquí sí tenía hidrógenos todavía, porque partí con dos. Uno lo perdí aquí y el otro lo voy a perder acá. Por eso se forma imina. Quiero que lo sepan defender. Y yo sé que se formó en amina y no imina. ¿Por qué? Porque aquí ya no tenía hidrógeno. No tengo hidrógeno en el nitrógeno, así que este doble enlace no puede mantenerse. Por lo tanto, el doble enlace se tiene que formar en otra parte. ¿Y dónde se va a formar? Entre estos dos carbonos. Y por eso es necesario que el carbono de aquí tenga al menos un hidrógeno. Si este de acá no puede, pues a lo mejor el del otro lado, si es una acetona. Y si no, pues no va a reaccionar. Quiero que sepan ver eso. Porque si no lo pueden ver, ¿cómo van a poder explicarlo? Y si no lo pueden explicar, ¿cómo lo han de haber aprendido? Quiero que con este curso aprendan, no se macheteen algo. Tal vez sea intensivo, pero quiero que aprendan. ¿Queda entendida esta parte? ¿Alguna duda hasta aquí? Todo bien. Excelente. Como quiera, al final nos vas a poner ejercicios, ¿verdad? Así es. De hecho, estos, no, los de aldehídos y cetonas van a tener que esperar hasta mañana porque los ejercicios de aldehídos y cetonas tienen el tema de mañana, que es condensación aldólica y canízaro. Entonces, hoy les envío los que les dije que me faltaban enviarles, que son los de halógeno. Pues nada más les van a servir de práctica. Es un tema que ya vieron el semestre pasado. Pero esto se los envío mañana, que terminemos de ver canízaro y condensación aldólica.
¿Todo bien entonces? ¿Damos por concluida esta sesión? ¿Alguna duda? No, todo bien. Excelente. Entonces, chicos, eso sería todo. Pónganse a estudiar lo que tengan dudas, empiezan a practicar con ejercicios del libro. Y luego yo les paso mis ejercicios hechos después de un papelito de LCD para que vean lo que es algo difícil. Pero en fin, eso sería todo. Si no hay alguna duda, ya pueden retirarse. Y nos vemos el día de mañana. Yo les programo ahí la sesión. Ok, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos, Christopher, chicos. ¿Sí? yo mañana tengo mi evidencia, mi segunda evidencia de esto de los compuestos carbonilos y derivados. Incluiría de que esto y lo que vamos a ver mañana, ¿verdad? Creo que sí. Creo. Creo que ¿En me qué, recomiendas estudiar, en qué grupo porque lo la verdad llevas? no entendí mucho cuando la maestra lo explicó. ¿Lo llevas con Lucy o con Rosario? Con Lucy. Ok. Pues te recomiendo terminar. Estas partes que vimos hoy, sí te quedaron claras. Sí, Lo malo es que creo que tu evidencia va a incluir también ácidos carboxílicos, si no me equivoco. ¿No es así? no sé, nada más nos dijo que era la evidencia de compuestos carbonílicos y derivados, me supongo que sí. Bueno, entonces sí. Checa lo de condensación aldólica. Mínimo les va a hacer alguna pregunta de eso. ¿Tienes disponible el libro Yorcanis para que lo cheques? ¿Libro grandote, libro chiquito? Sí, sí lo tengo. Ok. Si tienes la versión grande, chécalo en el capítulo de compuestos carbonílicos 3. Es el capítulo 18. Ok, Ahí viene lo de adición aldólica, así se llama el tema, adición aldólica. ok. Adición aldólica. Al menos a mí me aparece en el subtema 18.12. Sí, por adición aldólica. Formación de beta hidroxialdehídos o beta hidroxicetonas por adición aldólica. Al igual, también entonces checa el siguiente subtema que es el de 18.13. No sé si te salga igual a ti, pero es formación de aldehídos y cetonas alfa beta insaturados. Es una cosita así añadida y ya. Cuanto Ok. a eso. Ujú, está bien. También Gracias. tendrás que checar el siguiente, que es 18.14, adición aldólica cruzada. Y ahí está lo de adición aldólica. Y pues de ácidos carboxílicos y derivados, checa el capítulo de ácidos carboxílicos y derivados. Si no me Ujú, equivoco, sale en compuestos carbonílicos 1, que es 2 capítulos atrás de ese que te digo. sí, está bien. Ok. Y una cosa más, ¿alcanzaron a ver este malónico? Se los va a preguntar, no recuerda si ya lo vieron. De eso sí no me acuerdo. Ester malónico, que bueno, pregúntale a tus compañeros. Si no han visto Ester malónico, entonces no te preocupes, va a ser Ujú, menos carga. Pero si vieron Ester malónico y de verdad quieres ver todo, Ester malónico aparece en... ¿Cuál es el subtema? Adelante. Este malónico sale en la parte del subtema 18.18. Ahí está el fundamento, que es descarboxilación de ácidos 3-oxocarboxílicos. Y ya la síntesis malónica, que es la reacción del éster malónico, está en el 18.19. Y ya. Eso sería lo que tendrías que checar si es que van a ver éster malónico.
Te digo, pregúntale a tus compañeros porque sí es lo que más les suele revolver a la gente lo del éster malónico. Es algo muy sencillo, pero la gente, si no tienes creatividad, vas a batallar bastante con el éster malónico. Pero sí, eso es todo lo que te sugiero checar. Ok, está bien. Muchas gracias, Christopher. No hay de qué, chicos. Ya está. Nos vemos y hasta mañana.